Bienvenidos a todos de nueva cuenta a un episodio más de Echando Raíces. Hoy tengo un gran amigo invitado el día de hoy que vamos a estar hablando de real estate, de bienes raíces prácticamente. Va a estar muy interesante y como siempre les pido por favor, suscríbanse, denle like a esto, ayúdenme que esta comunidad crezca. Ya somos 1000 en Instagram, por fin llegamos a los primeros 1000. TikTok por ahí va tranquilamente, el que va más abajo es Facebook y pues YouTube también va tranquilo, pero estamos teniendo views. Y ahora sí les presento a Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Jonathan, ¿cómo andas? Bien. Felicidades por los 1000. Gracias. Me acuerdo cuando me platicaste el proyecto ya hace un ratillo, Sí, unos 6 meses más o unos menos. 6 mesecitos, Sí. y vi cómo empezaste, entonces muchas felicidades por... Sí, por gracias. llegar a los La 1000. verdad es que ha sido interesante. La verdad es que han pasado cosas que no tenía contempladas, como invitados que no han venido. O sea, he tenido invitado gente y no me han confirmado y pues se queda ahí pendiente. A lo que voy con eso es que creo que llevaría más invitados ahorita, por lo cual llevaría más contenido, por lo Sí. cual pues a lo mejor tendría más seguidores, pero no pasa nada. Son cosas que a la vez bueno, pues nunca sabes qué van a pasar. Sí, claro. Fue lo que menos me imaginé, que la gente o sea, no iba a querer venir. Entonces, Pero es que no quieran venir o es difícil, ¿cómo se llama? Poderse, o sea, poner de acuerdo en cuanto a tiempos, horarios. Porque yo, o sea, te lo Sí. digo porque yo sé que hemos platicado Sí. de estar aquí desde hace un rato. Y simplemente pues no habíamos coincidido. Coincidido. Entonces, Fíjate que no es, o en tu caso 100% sé que esa era la situación de que pues los calendarios, ¿no? Pero no sé los demás, o sea, me han dejado en visto literalmente. O sea, son personas conocidas, o sea, personas que las he conocido antes y platicamos y todo y oye, ¿qué onda? ¿Te avientas a grabar? Nada, cero. Y luego un intento más de, oye, ¿qué onda? Pues no sé si te acuerdas que te pregunté la semana pasada, no sé si te vas a querer, y ven el mensaje y no contesta. O sea, sí, otros sí me han dicho que no. O sea, Bueno. otros me han dicho, ¿sabes qué? Pues no. pero bueno, vas a ver lo que va a pasar es cuando esto Cuando crezca, cuando levante. estés bien arriba, te van a Van a andar querer, buscando ¿verdad? y los dejas en vistos Sí. igual. Pues sí, digo, la verdad, pues ya, ojalá lleguemos a ese punto Sí, claro. de que las posiciones cambien. Claro que agradezco mucho a todos los invitados que están aquí que me han estado ayudando. Básicamente ustedes me están ayudando a generar este contenido y a la vez es una ventana para todos, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues no sé si te quieras presentar rapidito con la gente, quién eres, qué haces, todo eso. Bueno, mi nombre es Carlos Gil, soy originario de Los Mochis, Sinaloa. Tengo viviendo en San Antonio aproximadamente 10, 12 años. Eh, Me vine para acá después de haber estudiado la carrera en Guadalajara. Estudié algo completamente diferente a lo que me dedico ahora. Pero bueno, cosas del destino te van ahí llevando. Y pues ahora tengo aproximadamente 9, 10 años que saqué mi licencia. Lo hice, mi licencia de bienes y raíces. Lo hice como part-time unos 4 o 5 años y lo tengo haciendo full-time pues el resto, Ok. otros 5 años. ¿Qué estudiaste? Estudié, el nombre está un poco complejo, Ok. se escucha mucho más fancy de lo que es. Soy licenciado en medios audiovisuales Ok. con la orientación a realización. Sí. Prácticamente estudié medios audiovisuales, hice publicidad y un poco de cine de atrás de cámaras. Ok, por eso tienes el gusto por las cámaras también Sí. y todo ese rollo. Sí, Ok. bueno, yéndonos mucho más atrás, yo siempre me quise dedicar a la artisteada, siempre Sí. desde chiquito me gustó mucho actuar, bailar, cantar. No canto, pero pues en algún momento lo intenté. Y sí, o sea, mi familia, mi mamá es artista más no poder. Entonces yo pensé que eso me iba a dedicar. De hecho, lo intenté. Estuve un tiempo en Europa estudiando. Estuve un tiempo viviendo en la Ciudad de México. Pero, como se podrán imaginar, es mucho más difícil Sí. de lo que parece. No, sí, es definitivamente. Sí, entonces ya, bueno, me fui a estudiar la Universidad de Guadalajara. Y de ahí me gradué y me vine para acá. ¿Qué te iba a decir? Como quiera, de cierta manera, no sé cómo lo veas tú, pero el mundo de los agentes de bienes raíces es un poco de eso ahora, ¿no? O sea, yo lo veo, o sea, porque están metidos en las redes, en las fotos, los videos, están filmando cosas, contenido, no precisamente solo de casas, sino cosas Sí, pues, distintas, al ¿no? final de cuentas, te tienes que vender a ti. O sea, Sí. lo que la gente va a consumir a la hora de comprar o vender una propiedad es a la gente. Sí. Entonces, pues sí, te tienes que vender. Y sí, o sea, yo
sea, lo que tengo en el background de lo que estudié y lo que me dedicaba anteriormente, pues he tratado de aprovecharlo lo más que puedo pues, para estar enfrente de las personas Sí. y hasta cierta manera me ha servido. Entonces, Sí. redes sociales a mí es lo que más me funciona. Entonces, pues ahí, videos, fotos. Entonces, ahí le hacemos poquito de todo. Sí, definitivamente, sí es algo que he notado que, te digo, bueno, pues ya a muchos agentes los Sí. veo ya con su fotógrafo, Sí. videógrafo, haciendo scripts, haciendo guiones para un video, y eso es parte de lo que, yo también estudié producción de medios en México y estudié marketing, bueno, eso lo terminé estudiando acá en Estados Unidos, pero en una universidad de México a distancia. Pero estuve en producción de medios y más o menos lo que hoy se vive casi para todo mundo es más o menos lo que yo hacía en la escuela. Ok. Entonces, o sea, y todo el mundo, estoy hablando de Sí. cualquier tipo de negocio que, o sea, todo el mundo necesita estar en redes sociales para poder vender Sí, algo. claro. Y la luz y la cámara y el ángulo y todo. Y son cosas que vimos en la escuela, en la universidad. Sí, yo creo, bueno, por más que a lo mejor no quieras involucrarte o que mucha gente dice, sabes que no quiero hacer eso, a mí no me gusta estar frente a las cámaras, tienes que tener mínimo conocimiento básico, Sí. porque si no, pues te vas a quedar atrás y va a haber alguien atrás de ti que va a estar empujándolo muchísimo más. Lo que me pasó a mí es, por ejemplo, yo cuando empecé en esto ¿cómo se llama? Bienes y raíces, o sea, hace 10 años, siento que yo, pues, o sea, obviamente siento yo que ha habido como 2, 3 olas, ¿no? Obviamente, por ejemplo, los de toda la vida, Sí. hablando específicamente, por ejemplo, de nuestro broker, que tiene su licencia desde hace 25 años y tiene cierta manera de hacer las cosas, de trabajar, es de, con sus sacos, vestido siempre, no, él usa corbata, pero pues de corbata, con su name tag, sus business cards. Y hace 10 años, cuando yo saqué mi licencia, como que había una ola de los agentes nuevos, Sí. pues que éramos hasta cierto punto un poco más informales a la hora de vestirnos, de presentarnos, pero aún así, o sea, siento que nos lo comimos porque pues traíamos esa ola de las redes sociales y ellos pues se quedaron atrás, se quedaron haciendo las cosas como los venían haciendo Sí. toda la vida, que les funcionaba, hasta que llegamos nosotros y ni se diga los agentes nuevos que tienen, no sé, 1 o 2 años que sacaron su licencia, que después de la pandemia se vino como que otra vez una oleada y también mucho lo que pasó es aquí en San Antonio específicamente, pues el mercado estaba como que muy, muy, muy activo y había mucha gente comprando y vendiendo propiedades en un periodo de Sí. 1 año, 2 años. Entonces como que había mucha necesidad de agentes. Entonces se vino, o sea, la ola de los agentes todavía muchísimo más jóvenes, de 20, 22, 23 años. Veías a chavos que estaban vendiendo y vendiendo y vendiendo. Y era por lo mismo, como que dijeron, ¿sabes qué? Se viene bueno, pues hay que subirnos. Sí, no, definitivamente que a mí también me ha tocado ver últimamente, no sé si es porque me metí al mundo del real estate por medio de lo que hago, pero al menos en el círculo social de los conocidos empecé a ver que se empezaron a hacer agentes, y yo, todo el mundo está haciendo agente ahora. Bueno, suele pasar, por ejemplo, le digo mucho yo a los chavos con los que trabajo, los agentes que están, que son parte de mi equipo, es a la persona que le preguntes, dependiendo en la industria en donde esté, es lo que van a ver. O sea, yo, por ejemplo, Sí, mi ¿verdad? cuñado, ¿no? O sea, mi cuñado que es abogado, o sea, yo he platicado con él y me dice, ¿sabes qué? Es que el San Antonio está lleno de abogados. Le preguntas a alguien que es fotógrafo y dice, es que todo el mundo quiere ser fotógrafo. Sí. Pero es porque lo ves, o sea, no estoy diciendo que no haya muchos Sí. agentes, que definitivamente lo hay, pero también, o sea, si estás involucrado en ese ambiente, en esa industria, pues te fijas muchísimo. Por ejemplo, pasa mucho con los carros, te compras un carro, vas manejando por el, Y lo por empiezas a ver, ¿no? driveway y dices, no manches, todo el mundo tiene el carro que tengo Sí. yo, pero es porque es algo que estás visualizando, no necesariamente, o sea, siempre han estado ahí, pero pues ahora te fijas muchísimo más porque pues ya lo tienes. En Sí. este caso, cuando yo empecé, pues también dije, no manches, hay muchos agentes, pero es porque me estaba dando cuenta quién era mi competencia. Te voy a preguntar unas cosas un poquito fuera del real estate. ¿Siempre has vivido aquí en San Antonio o no? Desde que me vine a Estados Unidos, sí. Sí. Estudié aquí 1 año de prepa, Ok. hace 20 años, y vine a aprender inglés y luego ya me regresé a México. Entonces hice muchas amistades, me gustó mucho el estilo de vida acá. Entonces siempre dije, cuando me gradúe,
me voy a regresar a San Antonio. Y obviamente pues tengo la ventaja de que nací en California, nunca vivimos en California, pero mis hermanos y yo todos nacimos en California. Entonces, ¿Y por qué San Antonio? ¿Tenías familia aquí o...? sí, en aquel entonces había familia, entonces fue cuando me vine a estudiar. De hecho nos venimos todos, vinieron mis papás, mis hermanos. Lo padre es, tengo dos hermanos grandes y una hermana más chica. Sí. Lo que pasó en aquel entonces cuando nos vinimos a vivir todos para acá, mi hermano estaba estudiando fuera, mi hermana estaba estudiando fuera, mi hermana chica y yo todavía vivimos con nuestros papás. Y fue como que un año que después de, yo creo, 7, 8 años que estábamos entre comillas separados, nos vinimos todos para acá. Fue un año muy padre porque estuvimos los 6 juntos después de mucho tiempo, entonces estuvo padre. Bueno, entonces vamos a regresarnos al real estate. ¿Cómo fue que empezaste? O sea, ¿cuál fue como el primer sneak peek la primera asomadita que te diste al mundo de los bienes raíces? Cuando mis papás... Sí, si quieres, pégale para que se prenda. Cuando mis papás vivían aquí, mi papá se dedicaba a comprar, vender casas, una que otra las arreglaba y eventualmente las vendía. Sí. Nunca lo hizo... él hacía como que muchos flips, entre comillas, sencillos. O sea, nunca se metió a hacer así como que remodelaciones completas, una que otra sí lo hizo. Pero lo que hacía mucho mi papá en aquel entonces, hacía como property management. Había propiedades que no me acuerdo exactamente, pero un banco se les quitaba, les hacía foreclosure a las personas. Y llegó un momento donde mi papá tenía 40, 50 casas donde tenía que darles mantenimiento, o las pintaba, o les arreglaba las puertas, o les cambiaba las ventanas. Y lo que yo hacía en aquel entonces, me acuerdo, yo les cortaba el pasto. Entonces yo iba a la escuela lunes, miércoles y viernes, y martes, jueves y sábados me iba en una camioneta que tenía, subía a la máquina a cortar y me iba y cortaba 10, 15 pastos, me llevaba 2 chavos conmigo y ya. Pues, entonces veía lo que estaba haciendo mi papá. Sí. Nunca, como que volvemos al mismo, en aquel entonces todavía estaba esperanzado de que algo iba a pasar con ¿Qué año era este más o menos? Estamos Así, en más el o menos. 2023, no sé, en el 2010. 2010. 2011. Y en aquel entonces, el que ahorita es mi broker, Steve, era el agente de mi papá. Ok. Era el que le ayudaba a mi papá a mover sus propiedades. Sí. Entonces, él siempre que me veía me decía, ¿sabes qué, Carlos? Tú tienes la facilidad, o sea, eres bueno con las personas, o sea, sé que te va a ir muy, muy bien. Y él necesitaba en aquel entonces alguien que hablara español en su oficina. Entonces, por mucho tiempo, cada vez que lo veía, me decía, saca tu licencia, saca tu licencia, saca tu licencia. Y como que nunca le hacía caso. Ya cuando me fui a México, regresé, estaba haciendo otras cosas, me dedicaba a trabajar en producciones, hacía mucho audio para producciones y también daba clases en un kinder. Y de repente un día me habló, me dice, ¿puedes venir a la oficina? Vine a la oficina y me dice, es que nomás para decirte que ya estás inscrito en la escuela. O sea, no te preguntó. No me preguntó. Lo que yo, y ni siquiera lo pagué, la verdad, ahorita hasta... Saludos a Steve, digo, ya sé que no hablo español, pero saludos a Steve. Saludos a Steve. La verdad, nunca le he preguntado, pero yo creo que tuve una plática con mi papá. Ok. Steve le habló a mi papá y le dijo, ¿sabes qué? Necesito que Carlos saque su licencia, le va a ir súper bien. No sé si Steve pagó, mi papá pagó, el chiste es que me pagaron la escuela, en aquel entonces... Lo del real estate. Lo del real estate, no sé ni cuánto costaba, pero me dijo, ¿sabes qué? Empiezas la siguiente semana. Y así fue como empecé. Ok. Entonces... ¿Y cómo te sentiste? O sea, no lo tomaste como, o sea, ¿por qué me están pidiendo esto? No, o sea, lo bueno de esto, lo bueno y malo, es que, o sea, te va a ir tan bien como tú quieras y tan mal como dejes de trabajar. Sí. Entonces, yo la manera en lo que veía en aquel entonces, o sea, yo estaba en una situación muy, ¿cuál es la palabra? Como que muy a gusto porque estaba balanceado en todos los niveles. Sí. O sea, no tenía como que una ambición de que quiero ganar tanto y quiero trabajar tanto, sino que lo que hacía me gustaba. Pero llegó el momento donde, o sea, por ejemplo, como me lo vendió Steve, ¿sabes qué?
hazlo de manera part-time y si vendes una casa en 2 meses, en 3 meses, pues es dinero extra, o sea, no lo Sí. necesitas para vivir. Entonces, pero lo que pasó es, pues fui Te agarrando fuiste clientes, involucrando, sí. me fui involucrando mucho más, cada vez fui cerrando muchos más hasta que dije, ¿sabes qué? Lo tengo que hacer de manera completa o full-time. Ahorita que hablaste de la palabra balance, en ese momento dices, estaba balanceado. Sí. ¿Meterte al real estate te desbalanceó la vida en ese aspecto? O sea, ¿o no? Pues no necesariamente, pero bueno, también obviamente pues el estar balanceado pues es todo relativo. O Sí, sea, sí, sí. obviamente el balance que tengo ahorita pues no tiene absolutamente nada que ver con el balance que tenía en aquel entonces. Y obviamente las metas y las ambiciones y todo pues va cambiando mientras va cambiando tu vida. En aquel entonces, pues, como te digo, o sea, yo me sentía que estaba como que pleno, por decirlo de cierta manera. Sí. Pero igual, o sea, no, pues como que no vivía como quería vivir o como pensé que iba a vivir, pero pues Sí, en ese sí. momento, ¿sabes qué? Con esto la hago, pero pues eventualmente me di cuenta que, o sea, que sí estaba un poco estancado. Sí, pues es que creo que es bien normal, o sea, y no tiene nada malo conformarse y querer más, no tiene Sí. nada malo nada más, siempre como saber por qué quieres más, o sea, y por qué lo vas a buscar, o sea, no nada más porque ves a todo el mundo que lo está haciendo y que todo el mundo tiene más dinero y crees, y tú también ahí vas, porque puede que te sales de un lugar que pues no precisamente te quería salir. Sí, como. Entonces, pero digo, nomás te lo pregunto porque por el hecho de los negocios, ¿no? Por el hecho de que sé que meterte al mundo de los negocios, independientemente cuál sea. Saludos a Rubén que anda allá tras bambalinas. No, independientemente cuál negocio sea, no importa si vendes tacos, vendes casas, vendes carros, meterte a un negocio significa desbalance al principio, Sí. un montón de desbalance. Y lo he vivido en carne propia y lo he visto con otras personas. Ve, haciendo así como que platicándote, o sea, específicamente en dónde fue el momento donde me fui de part-time a hacerlo full-time, que eso es una historia padre y hasta ahorita se le agradezco a Steve que lo volvemos a mencionar. Sí, Un día, literal, o sea, un viernes, llegó Steve, así de la nada, según yo, pues estaba vendiendo, pero es lo mismo, no lo estaba haciendo de manera, perdón, full-time. sí. Entonces, como que las expectativas tampoco eran tan altas. Entonces, si cerraba una casa, cerraba 2 casas, pues era dinero extra. Entonces, llegó Steve conmigo, literal, un viernes, me acuerdo. Y me dice, ¿sabes qué, Carlos? Necesito que a partir del lunes te busques a otro broker porque pues ya no quiero que trabajes aquí. Y pues yo así como que me quedé medio sacado de onda. Porque bueno, para estar en contexto, Steve es como si fuera familia mía. O sea, es como si Ok. fuera literal mi Como un tío. tío, sí. Como un tío, es muy, muy amigo de mi papá. Tenemos una relación muy, muy padre. Entonces, que él me dijera eso, sí como que me saqué de onda y le dije, oye, Claro. ¿por qué? Me dice, ¿sabes qué, Carlos? O sea, yo no puedo tenerte aquí si lo estás haciendo part-time, sé el potencial que tienes, pero no lo vas a aprovechar o no lo vas a potencializar hasta que no lo hagas de manera completa. O sea, ahorita estás, estás muy conforme con el cheque que te llega cada 15 días, tienes lo suficiente para pagar la renta, para pagar tu carro, para comer, pero pues así, aquí necesitas tener un poquito el miedo de no saber de dónde te va a llegar el siguiente cheque para que demuestres esa hambre. Entonces, literal, o sea, todo ese fin de semana como que lo consulté con la almohada. Sí, El lunes fui a la escuela donde trabajaba con la directora, que era la dueña, y le dije, ¿sabes qué? Necesito dar mis 2 semanas porque me voy a dedicar a esto tiempo completo. Y a partir de ese momento, o sea, bueno, literal, dejé la escuela y pasaron 3, 4 meses y yo no tuve absolutamente ningún cierre, o sea, no tenía ningún ingreso, pero era constante lo que estaba buscando para llegar a esa transacción. Entonces como que necesitaba ese miedo al no saber dónde va a llegar el siguiente cheque, sí. pues como para empujarme a mí mismo. Es bien curioso porque te digo, en el caso mío me pasa similar. O sea, probablemente pues yo no tengo un sueldo, Sí. yo pues trabajo por mi cuenta y todo eso. Y me pasó algo similar, hice la transición, yo trabajaba de mesero y en eso me empezó a salir trabajo de fotos y videos hasta que un día di el brinco. Y cuando di el brinco sí fue como, pues sí te da miedo. Y sí entiendo ese sentimiento porque pues duré con 3 clientes nada más en la primera época cuando ya dejé el empleo
que tenía, duré con 3 clientes nada más como, pues sí, duré como unos 3, 4 meses nada más con esos 3 clientes y era, pues no era mucho dinero, pues era un poquito, salía apenas con los gastos. Ya después agarré el cuarto, ya me sentí un poco más tranquilo, luego el quinto, luego el sexto y luego de ahí empecé ya con más vuelo hasta que ya pude, sentirme un poco más cómodo, ¿no? Financieramente hablando, pero sí, no, te entiendo perfectamente, la verdad es que sí está complicado y sí da miedo y no sabes ni cómo le vas a hacer, pero termina funcionando de alguna manera, nomás lo intentas y de repente volteas atrás y dices, ¿cómo le hice? O sea, 4 meses sin recibir un cheque está complicado. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ya me contestaste cómo empezaste en el real estate. De pronto en esta, ¿cuánto duraste como agente nada más? O sea, tú solo. O sea, bueno, bajo Sí, Steve, sí, ¿no? o Sí. sea, como 6 años. 6 años, Sí, ¿ok? 6 años, sí. 6 años, supongamos, más o menos, tengo 10 años haciendo esto. 6 años lo hice solo y hace 4 años empecé a formar El mi grupo. equipo. Sí. ¿Y cómo fue esa transición? O sea, como igual te empujó Steve como en las primeras No, veces. o sea, fue, obviamente, pues uno busca como que retos. Llegó, y como tú dices, o sea, llegó un momento donde eh, si pudieras utilizar la palabra estable, que la verdad es muy difícil utilizarla en esto, porque pues obviamente hay unos meses que vendes, otros meses que no vendes, pero bueno, llegó un momento donde yo tenía como que la estabilidad con cierta cantidad de clientes y cierta cantidad de transacciones o cierres que iba a hacer a futuro. Entonces me empecé enfocar un poco a crecer el equipo. O sea, la única Sí. manera de poder crecer en esto es, pues, haciéndote más gente alrededor tuya. Entonces, Sí. así fue como empecé. La verdad, no te quiero echar mentiras porque no sé exactamente cuándo fue que empezó, pero me acuerdo que, bueno, fue una chava que sacó su licencia en ese momento, se me acercó y me dice, ¿sabes qué, Carlos? Quiero trabajar, pero quiero trabajar contigo. Entonces ahí fue cuando, ok, empiezo a hacer lo del equipo. O sea, como que ya fue la que despertó eso. Sí, de, o sea, "Oye, ya lo tenía, o sea, ya sabía que lo iba a hacer eventualmente, porque pues veía otras personas que estaban haciendo, o sea, que llevaban el mismo tiempo que yo en esto y como que era el siguiente paso a seguir. Entonces yo sabía que lo iba a hacer, entonces llegó ella, me dice, es que Carlos, quiero sacar mi licencia, quiero trabajar, pero quiero que sea, o sea, contigo. Sí. Entonces ahí fue cuando empecé a estructurar el equipo y la verdad, todo fue de manera orgánica, fue 1, 2, 3, entonces así fuimos creciendo. Ahorita somos 6 agentes. Ajá. Y luego estoy yo y tenemos a una que es como una secretaria ejecutiva Sí. o asistente ejecutiva Sí. para el equipo. Para el Entonces, equipo. Somos un equipo de 7. Ok, muy bien. Lo siguiente que te quiero preguntar es, ¿cuál es la comisión? Bueno, no sé si me lo quieres decir, pero no necesariamente tuya, pero un agente, ¿cuánto puede llegar a ganar? ¿O cuál es la comisión más alta que tú has visto o que te ha tocado a ti o que le has visto a alguien que digas, wow? Bueno, sin... ¿Cuál es la palabra que quiero utilizar? Pues, te puedo hablar, o sea, en lo personal y la verdad, Sí. por ejemplo, y eso fue un poquito cuando decidí empezar a lo del equipo. Fue a partir, yo creo que fue hace 4 años cuando vi la comisión más grande que en aquel entonces había tenido. Sí, Vendí una casa de $450,000 sí, y normalmente, obviamente todo es negociable, pero la gente se mete el 3% de la comisión. Entonces, si tienes una casa de $400,000, vas a generar el 3% de eso, que son 4 y 8, 12 son $12,000. Sí. Obviamente, aparte de esos $12,000, tú tienes el split con tu broker, tienes que pagar impuestos, entonces Claro. no te quedas con todo, o sea, Sí. muchas veces ni siquiera cerca. Pero en ese entonces era una casa que yo estaba vendiendo en $450,000. Entonces tenía al comprador y al vendedor, ok, coincidieron y cerré a los dos. Entonces es como si hubiera hecho una transacción de $900,000. ok. Entonces me llegó ese cheque y ahí fue como que, ok, puedo respirar un rato, no tengo que preocuparme por unos 2, 3 meses. Sí. Sé que el dinero está ahí, entonces me puedo enfocar en otras cosas. Y fue cuando empecé a enfocarme en hacerlo del equipo. Lo del equipo. Ok.
Yo eso te lo pregunto porque, pues, si alguien está viendo esto y que más o menos me quiero enfocar ahí, que le interese meterse el mundo del bienes raíces, que lo ha pensado, que está diciendo ahorita, "Ay, pues no sé si realmente les va bien o es puro rollo, o sea, es pura farándula". Y no, realmente sí, o sea, realmente hay dinero, realmente te puede ir muy bien. ¿Tú cómo sientes que te ha cambiado la vida con las bienes O raíces? sea, literal, o sea, es un poquito complejo hablar de esto por mucha gente, o sea, mucha gente se me ha acercado, o sea, es infinidad de gente que se me ha acercado, porque obviamente lo que nosotros demostramos o lo que nosotros externamos, el 95% al 99% de las cosas son las cosas positivas, o sea, Sí, es muy raro o muy poco común que alguien externe lo negativo. Obviamente, pues todo lo que ves en redes sociales, pues son puras cosas buenas y dices, ¿sabes qué? Pues yo quiero hacer eso porque pues este güey acaba de cerrar, este chavo acaba de cerrar, le está yendo muy bien, cerraron 3, 4 transacciones en un mes, ¿sabes? Se metieron tanto de comisión. sí, No siempre es así. La verdad son muchas más las cosas malas que pasan que las buenas. O sí. sea, para que nosotros podamos cerrar una transacción, tuve que ver o perdí 3 4 5 deals o 3 4 5 clientes. Entonces, no es tan fácil como se ve, porque no es lo mismo. Lo que se ve siempre es lo bueno. Sí. Pero, o sea, en lo mío personal, o sea, mi vida cambió literal 180 grados desde que empecé a hacer esto y desde que lo empecé a hacer full time. Obviamente, mientras más trabajes y mientras más ganas le pongas, pues mejor te va, pero pues eso es Sí, sí, sí. en cualquier industria. Pero bueno, de que se puede vivir muy bien, se puede vivir muy bien. También, por ejemplo, no estoy seguro con los números exactos, pero yo sé que hay de los 13,000, 14,000 agentes que hay en el área de San Antonio. De esos 14,000, nada más, yo creo que cerca del 20% hacen más de 15 transacciones al año y de ese 20% sé que, no sé si el 5 o el 7% hacen más de 35, 40 transacciones al año. Entonces, o sea, somos muchos, pero también, o sea, es muy poco el por ciento que hace cierta cantidad para arriba. Ok. ¿Por qué crees que sea eso? Ve, de, ¿Cuáles son las o sea, ¿por qué te hace... ¿Por qué una gente puede vender más que otro? ¿Qué está haciendo esa gente, por ejemplo? sé que no sé si el 50 o hasta el más por ciento de los agentes que sacan su licencia, después de un año la cancela. Ok. O sea, tenemos que estar conscientes que el tener tu licencia y no generar o no hacer transacciones te te está generando gastos, ¿sí? Sí, O sea, tú tener la licencia activa, o sea, hay muchos fees que nosotros tenemos que pagar, sí, que obviamente si no vendes una casa o si no tienes algún comprador, pues son gastos, ¿no? sí, Entonces, mucha gente piensa de que, ¿sabes qué? Voy a sacar mi licencia y la voy a tener ahí y si me sale la oportunidad de vender o de comprar alguna propiedad, lo hago y si no, pues no pasa nada. Entonces no es el caso, o sea, tienes que estar consciente que tener tu licencia activa te va a generar gastos. Entonces, y la mayoría de las personas que sacan su licencia en un año y medio, 2 años, la ponen en activo porque es muy fácil generar o tener clientes cuando recién sacas tu licencia, porque pues es tu círculo social más cercano, o sea, tus papás, tus hermanos, tus tíos, o sea, ellos saben que te van a utilizar a ti independientemente de si tienes experiencia o no tienes experiencia, si eres bueno o eres malo, sí. o sea, ellos te van a usar, pero va a llegar un momento donde ese círculo cercano tuyo se te va a acabar. Sí, porque ya les vendiste casa a todos. Ya les vendiste casa a Y para todos. que te vuelvan a comprar pasan 5 años, 6 años por ahí. Mínimo. Entonces, lo difícil, por ejemplo, lo que yo les digo a los chavos del equipo, o sea, lo difícil no es vender 20 casas en un año o tener 20 transacciones en un año. O sea, lo difícil es tener 20 transacciones 3 4 5 años consecutivos. Eso Sí, es lo difícil, porque llega un momento, los años, los conocidos que tienes se te acaban. Entonces, tú tienes que buscar clientes que no conoces, o sea, clientes que te van a llegar a ti, ya sea por un referral
ya sea, o sea, te puedo contar mil historias de cómo yo he conseguido clientes, pero, ¿cómo se llama? Ese es el problema, o sea, el problema es una vez que te acabe tu círculo social, o sea, ok, ¿cómo le hago para qué conseguir? más? Sí, ¿Cómo le hago? para eso, ¿y cómo le haces? O sea, ¿qué es lo, por ejemplo, qué es lo que hiciste tú cuando te acabaste el Friends and Family? Pues bueno, la verdad, o sea, las redes sociales a mí me han funcionado muchísimo. Te Sí. puedo contar infinidad de historias de gente que me ha contactado por Instagram, queriendo buscar una casa, gente que nunca he visto en mi vida, gente con la que hemos cerrado. O sea, literal, el año pasado, una persona de Arizona que me dijo que me seguía en Instagram porque vio en algún momento un video mío, me mandó, ¿cómo se llama? Me mandó un mensaje y de ahí le empezamos a hacer el follow-up. Obviamente nosotros aquí en el equipo tenemos como que un proceso de qué es lo que tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Pero bueno, esa es una. Pero por ejemplo, otra cosa que a mí me ha ayudado muchísimo, y literal hasta el día de hoy lo sigo haciendo, que es lo que más me ha funcionado a mí. O sea, yo en el centro de San Antonio hay una subdivisión específica que se llama Denver Heights. En esa subdivisión específico yo llevo 48 transacciones entre compra, venta, casas off market, venta de terrenos, compra de terrenos. O sea, en esa subdivisión específico yo he hecho muchas transacciones. Entonces, sin querer, como que me he especializado en esa área. Obviamente, pues hacemos un poquito de todo en todos lados, pero como que esa área es como que mi nichito. Entonces, lo que yo hacía y sigo haciendo y seguiré haciendo es, literal, voy manejando. Si veo que hay una casa que la están arreglando, yo me paro, o sea, literal me paro, o sea, ya sea hablar con los trabajadores, les pregunto, oye, ¿quién es el encargado? ¿Quién es el dueño? ¿Ya tiene agente? ¿No tiene agente? Yo creo que 19 de 20 veces me dicen que ya tiene agente o no está ahí, pero de una sola vez que yo pueda acercarme con la persona Sí. con la que tengo que hablar es más que suficiente. Entonces, la semana pasada, literal, yo estaba parado en afuera de una propiedad que voy a poner a la venta, yo creo que eventualmente en un par de semanas, y enseguida estaban arreglando la casa, le están haciendo un rehab. O sea, yo me quedé ahí porque me dijo el contratista, me dice, ¿sabes qué? El patrón viene como en media hora, si quieres espérate para hablar con él. O sea, literal me quedé ahí con ellos Sí. platicando, lo empecé a cotorrear, obviamente empecé a ganar al contratista y le empecé a platicar todo lo que hacía y cómo lo hacía. Llegó el inversionista, platiqué con él y ahorita, o sea, supuestamente vamos a moverle 5 o 6 casas que están trabajando. Obviamente pues no hay nada escrito, pero es una de las cositas Claro. de las que hago. Sí, y creo que eso tiene que ver mucho con la humildad, ¿no? Tener Sí. una humildad de, aunque ya hayas crecido y tengas un grupo y aunque estés donde estés, seguir tocando puertas, Sí, literal. Más o menos sí me identifico un poco ahí porque igual yo también ya tengo como 5 o 6 años haciendo esto que hago y lo mismo me toca de repente agarrar mis flyers y me toca, oye, pues yo hago fotos, videos, pues hago producciones, este rollo, pues ten ahí te dejo mi flyer, ¿cómo se dice? Mi business card y te dejo mi info. Me ha tocado incluso todavía, a pesar de la experiencia y todo, de repente, oye, pues es que quiero ver, pues lo quiero ver, o sea, Sí. quiero ver tu trabajo, pues dame un producto, aquí traigo la cámara, vamos a hacerlo ahorita, pum, ahí está. O sea, me ha tocado todavía Sí, claro. hacer esas cosas y mucha gente podría pensar, no, ya no hago esas cosas. Y he visto gente que lo hace, o sea, independientemente del lugar en el que esté, de que, no, yo ya no hago esas cosas, ya no doy cosas gratis, ya no hago esto. Y a veces uno todavía le toca decir, bueno, Sí, pues tienes que... sí, como que bajarte un poquito todavía Te voy a contar una historia de uno de los clientes más grandes que tengo y bueno, ya después de, ¿qué serán? 3 años, casi a lo mejor 4 años, obviamente pues surgió una amistad y somos muy amigos, pero es uno de los clientes más fuertes, uno de los inversionistas con los que más trabajo, se llama Javier, saludos a Javier. La manera en la que yo empecé a trabajar con él, o sea, literal, true story, así fue como pasó. Yo estaba vendiendo una casa en el centro. Un día Javier me marca, o sea, literal así de la nada, un miércoles a las 4 de la tarde, me dice, hey Carlos, estoy viendo tu letrero que está aquí afuera, la casa está muy bonita, me interesa verla por dentro, dime cuándo nos podemos ver aquí. Le dije, ¿sabes qué, Javier? Literal, si estás ahí, dame 5 minutos, yo estoy en el área, te la enseño. Yo con la intención
de vender la propiedad, o sea, para mi cliente, el vendedor, o sea, esa era mi única intención. Sí. Llegué, le abrí la casa, la enseñé, le di el tour, todo muy bien, nos despedimos, obviamente, ¿sabes qué? Tienes mi información, si tienes alguna duda, por favor, avísame. 2 días después, literal, me habla, me dice, ¿sabes qué, Carlos? Estoy afuera de la casa, estoy con mi esposa la quiere ver la casa por adentro, sé que no estás por aquí, pero avísame cuándo se la podemos enseñar porque quiero que mi esposa la vea, estamos buscando una casa para nuestra hija que se va a casar, Sí. y le queremos regalar una casa. Le dije, Javier, si estás ahí, dame 2 minutos, ahorita llego. Llegué y me dice, oye, ¿vives aquí en el centro? Que le dije, no, vivo en el norte de la ciudad, pero todos los días trato de venir al centro porque hay varias casas que estoy moviendo, entonces les doy la vuelta. Entonces, sin ningún compromiso, se las abrí, así pasó. 2 días después, así. 2 días después, me dice, ¿sabes qué, Carlos? Estoy en un terreno, están construyendo 2 casas muy bonitas. Creo que estas son las casas que queremos comprarle a nuestras hijas. ¿Me puedes hacer los números? ¿En cuánto se puede vender? ¿En cuánto la podemos rentar? O sea, le hice todos los números, Sí. me dio la dirección, de hecho nos vimos ahí en el terreno, y ya, tomé nota, me vine a mi oficina, le marqué, le dije, ¿sabes qué? Disculpa, pero no sé quién vende la casa, o sea, sé más o menos, dependiendo de cuántos pies cuadrados tengan, en cuánto se pudiera estar valiendo, pero no te quiero echar mentiras porque no sé exactamente cuánto va a costar, no pude contactar a los dueños porque no sé quién la está vendiendo hasta ahorita. Me dice, ¿sabes qué? Si estás en tu oficina, nos vemos ahí. Literal, vino a la oficina, y me dice, ¿sabes qué, Carlos? No quiero, te voy a decir algo, pero no quiero que te molestes conmigo. Y yo, ¿qué pasó? Esas 2 casas, las últimas 2 casas que fuimos a ver, son casas que yo estoy construyendo. Antes que nada, nomás quiero pedirte perdón porque te estaba poniendo muchas pruebas. Y quiero decirte que todas las pasaste. Quiero decirte que a partir de ahora, todas las casas que vamos a vender y que vamos a construir, tú vas a ser nuestra gente. O sea, sin ninguna pregunta, tú vas a ser el que las va a mover. Y me dice, hablé con 5 agentes de casas ahí en el centro la primera vez que te hablé. Todos los agentes con los que hablé, unos no me contestaban, y los que me contestaban me decían que no la podían enseñar, y los que la querían enseñar me pedían que si ya tenía la carta de aprobación, o sea, me daban 1000 pretextos, Sí, sí, nunca sí. me enseñaron. Tú, sin ponerme ningún pedo, por querer ayudar a tu cliente a vender la propiedad, fuiste y me la vendiste. Entonces, eso es lo que yo quiero para mis casas. Entonces, a partir de ahora, todo es nuestra gente, y Wow. desde ahí empezó Sí. empezó la relación y, o sea, le he vendido muchísimas propiedades y siguen construyendo y pues soy el agente de él. Qué padre. Sí, ¿tú por qué crees que, por ejemplo, o sea, estas trabas que de repente Sí. hay, son ciertas o si realmente es porque la gente a lo mejor dice, ay, no, mira, nada flojera, o si se puede o no se puede, o depende de la compañía, O sea, yo creo que también depende mucho de la gente, o sea, Sí. también puedo entender que hay agentes que a lo mejor no quieren enseñar propiedades si no estás preaprobado o si no estás trabajando con otra gente. Yo todo lo veo, como te dije, o sea, como oportunidades. Sí. Porque si alguien me está hablando a mí directamente, es porque no tiene gente. O sea, Sí. para empezar por ahí. Entonces, y si puedo ayudar, si estoy al lado del vendedor y puedo ayudar a mi cliente a vender la propiedad, pues voy a hacer todo lo posible por hacerlo. Pero también, si veo que esta persona por algo me está hablando directamente, entonces, si no es esta propiedad que te estoy vendiendo yo, o sea, le puedo mostrar otras y ya lo puedo agarrar yo a él como comprador. Entonces, y sí, o sea, te platico de este cliente, pero he tenido 300 o sea, que han sido un fraude. Claro, Entonces, claro. pero con una que funcione, pues es más que suficiente. Sí, pues que volvemos al tema de que pues, para que se dé una, es como las plantas, ¿no? A veces creemos que las cosechas, cuando la gente hace sus plantíos de tomate o de cebolla o lo que sea, plantan y se van a dar miles, ¿verdad? Sí. O sea, se pierden muchas cosechas para poder que al mercado, al H-E-B, lleguen los aguacates y los tomates. Obviamente las empresas grandotas ya tienen seguramente tienen un proceso que hace más efectivo eso, ¿verdad? Sí, claro. Pero seguramente estoy bien seguro que siguen perdiendo mucho producto porque no se da a la primera, por muchas Sí, pues. situaciones. Y acá es lo mismo. Y esa a veces la gente, de hecho, acá me han comentado cosas similares como lo que estoy diciendo en el programa. De hecho, ya han caído ese tipo de comentarios porque la gente piensa que es fácil. Sí.
Y me agarré con un güey ese, güey, saludos al güey ese, es que es fácil, es que yo estoy diciendo que es fácil, porque no es fácil, la vida no es fácil, güey, Sí, claro. o sea, nada es fácil y tenlo por seguro, o sea, no necesito decírtelo, te estoy diciendo cómo se puede hacer las Sí. cosas, pero no estoy diciendo que va a ser fácil. Entonces, en general, bueno, lo que quiero dejar así como grabado es eso de que lugar a donde te metas, vendas carros, vendas casas y sobre todo a la comunidad hispana a la que está dirigido este programa. Puedes poner tu negocio, puedes ser agente, puedes vender carros, puedes vender casas, puedes vender tacos, lo que quieras, pero obviamente hay un camino por recorrer, hay muchos nos, hay muchas caídas, hay muchos tropiezos, hay muchos rechazos, discriminación, a lo mejor si no hablas bien inglés te van a hacer el feo, hay muchas cosas, pero al final si le buscas y encuentras la manera, pues por ahí es, o sea, Sí, digas, mira, por más que esté como que muy trillado el dicho, es si haces las cosas bien, eventualmente te va a ir bien. te va a ir bien. O sea, eso es inevitable. Muchas veces, obviamente, pues ahí implica la suerte. Muchas veces a lo mejor te va a ir bien un poquito antes, un poquito después, pero si haces las cosas bien, te va a ir bien. Y obviamente, por ejemplo, yo sé que no soy un estuche de monería, ni sé que hay gente que a lo mejor no le gusta la manera en la que trabajo o no hacemos clic, porque pues esto es definitivamente de hacer clic con la persona. Sí. O sea, porque por más fácil o difícil que esté la transacción, tu agente es el que va a estar contigo siempre. Independientemente de lo que pase durante la transacción, el responsable es el agente. Sí. O sea, si la casa está lista, si no está lista, si el préstamo se hizo o no se hizo, o sea, siempre el contacto directo por el cliente, pues es el agente. Entonces, tiene que ver mucho que estén como que vibrando en la misma sintonía, y por más errores que vayamos a cometer, porque es inevitable que vamos a cometer errores, tanto la gente como el cliente, es, ok, sabes que con esta personalidad tengo algo que hacemos el clic, independientemente de lo que vayamos a pasar, quiero trabajar con él. Sí. Entonces, yo creo que es mucho de eso, es mucho como que, ok, sabes que nosotros nos llevamos bien, hay que trabajar juntos. Sí, definitivamente también es algo que es súper importante de la relación. Digo, si alguien tiene un negocio y atiende clientes porque da algún servicio, no precisamente, pues también puede ser con cualquier tipo de negocios, es importante mantener la relación cercana con el cliente. Sí, claro. Y sobre todo como humana y cálida, ¿no? Como, bueno, yo también soy muy similar con la atención de mis clientes, o sea, trato de estar ahí siempre, trato de ser más cálido, no tan, que pues es esto, eso, en ocasiones soy flexible y todo, dependiendo de las situaciones, pero sí. Que tiene su pro y Sí, sus sí, no, contras. definitivo. Yo, por ejemplo, tengo algo que me menciona mucho mi esposa. Ujú. Un saludo a Lau. Saludos a Laura. Que ella me dice, ¿sabes qué, Carlos? Es que siempre haces cosas de más por los clientes, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor en papel o en teoría, en la descripción legal, si quieres decirlo, del trabajo no me corresponde. Sí, O sea, siempre trato de hacer un poquito más de lo que me corresponde. Y pues muchas veces, o sea, amigo, tiene sus pros y sus contras. A veces es bueno, a veces es malo, a veces es bueno involucrarse tanto con el cliente, a veces no. Pero lo que yo le digo a ella, le digo, ¿sabes qué? O sea, así es como trabajo, así es como, gracias a Dios, me ha ido bien. O sea, es como que la formulita que tengo, entonces, pues lo voy a seguir haciendo mientras me siga funcionando. Sí, igual se entiende también que a lo mejor en cierto punto quieres poner un límite para ciertas cosas que dices, bueno, ok, ya, si le di mucho y no ha salido nada. Sí. Me ha pasado a mí también. O sea, me ha pasado cosas como, oye, vente a una junta. Sí, y quiero platicarte de algo. Sí, sí, sí. Me lo platican y pues ahí me dices cuánto, órale. Y luego, oye, vente a otra junta. Quiero saber esto. Y sí, 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 y les explico. 3, 4, 5, ya la quinta, ya a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Pues es que, no, o sea, nomás no me está saliendo nada de esto. Sí, ¿Qué claro. quieres hacer? O sea, necesito que ya me digas que esto se convierta en algo, porque no se está Sí, convirtiendo en nada. O sea, ya a veces siento que nada más quieres platicar conmigo, porque a lo mejor quieres ser mi amigo, no sé, me Sí. explico. Y también se puede, pero dime.
O sea, Sí, dime, sí, no, la verdad es que la verdad no me interesa comprarte nada, pero me caes bien y quiero ser tu compa y sabes un chingo de cosas de esto y quiero saber más. Ah, claro, eso, no hay problema por eso. Sí, y bueno, yo siento lo que pasa es a través del tiempo y de la experiencia, como que eres mucho mejor a la hora de leer las personas. Yo, Sí. por ejemplo, al principio, o sea, yo me desvivía y si alguien me decía, ¿sabes qué? Quiero ver 20 casas el fin de semana y, o sea, no tenía vida literal por estar con el cliente. Obviamente ya con el tiempo sabes cómo manejarla, o sea, cómo llevarla para que sea mucho más efectivo tu tiempo con el tiempo del cliente. Pero pues yo siento que todos pasamos por ahí Sí. y es con la experiencia que aprendes a leer a las personas. Sí, pero y fíjate que ya con varias pláticas que llevo aquí en el programa, me voy dando cuenta que más o menos nos pasan lo mismo a todos. Y son diferentes rubros. Sí. O sea, no sé. Uno que vende comida, otro que vende, tú que vendes casas, yo que vendo videos, por ejemplo. Y más o menos nos pasan las mismas cosas con las mismas situaciones muy similares, ¿no? Pero bueno, vamos a y bueno, tengo unas preguntas acerca para los agentes o las personas que quieren ser agentes. Quiero ser un agente de bienes raíces, que es el paso número uno que tengo que hacer. Lo primero es, tienes que ir a la escuela para poder sacar tu licencia. Yo lo hice de manera presencial, pero obviamente lo puedes hacer de manera en línea. Yo, como soy, en línea no aprendo nada, entonces pues yo literal fui a la escuela, son 6 clases, más o menos cada clase dura una semana, entonces pues puedes tomar todo el curso en 6 semanas, lo terminas, obviamente después de cada curso hay un examen, algo meramente, ¿cómo se llama? De protocolo. Y después de eso tienes que tomar la licencia, tienes que tomar el examen, son 2 exámenes, el examen estatal y el examen nacional. Una vez que aprobaste los exámenes, ya te tiene que hacer un sponsor, un broker. Ok. Entonces tienes que entrevistarte con diferentes brokers, ya va a depender de cada personalidad, o sea, con quién te vas o con ¿Y quién no. cómo llegas a eso? O sea, ¿cómo llegan los brokers? ¿Llegan solos? Bueno, mientras estás en la escuela, por ejemplo, en mi caso, mientras estaba en la escuela, literal, cada clase que teníamos iba a un broker diferente, Ok. a hacer como que la presentación. Hay miles de brokers, o sea, hay desde grandes hasta chiquitos. Hay brokers que tienen 10,000 agentes y hay brokers que tienen 5 o 6 agentes. Entonces, dependiendo qué es lo que estén buscando y qué es lo que te van a ofrecer, y si es algo que te late, pues te vas con ellos. ¿Cuál sería la diferencia de si yo ya hice lo de la escuela? ¿Cuál es la diferencia entre escoger un broker grande que tiene 10,000 agentes o uno que tenga 6? O sea, ¿qué ventajas y desventajas hay? Yo, por ejemplo, a diferencia de muchos de los agentes, yo desde que saqué mi licencia, yo nunca he cambiado de broker, siempre he estado con el mismo. Ujú. Yo lo que a lo mejor recomendaría a un agente nuevo es los splits y los fees que vas a pagar con un broker grande son más altos, a diferencia con un broker chiquito, que a lo mejor el split es un poquito mejor para la gente, los office fees y todo lo que tengas que pagar no es tan alto, pero en un broker grande va a haber mucho más apoyo para los agentes nuevos. Van a tener mucho más entrenamientos, más clases, tienen los sistemas mucho más estructurados, a diferencia que te vas a un broker chiquito, que no quiere decir que no lo tenga, pero prácticamente va a estar más por tu cuenta a que te vas con un broker grande. Entonces, como que poner una balanza, es que quiero pagar más, pero que me enseñen más, o sea, es que quiero pagar menos y quiero aprender yo por mi cuenta más. Entonces, eso es lo que me pasó a mí, yo empecé con un broker chiquito, que es hasta donde estoy ahorita, pero sí le digo a los agentes, sabes que a lo mejor los primeros meses, los primeros 6 meses, el primer año, conviene irte con un broker grande para que puedas estudiar y que te den todos los entrenamientos necesarios. Obviamente, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo tengo el equipo, lo tenemos estructurado. O sea, no, aquí conmigo no es que estás trabajando directamente con el broker, estás trabajando pues directamente abajo de mí y yo soy el que te da, ese sistema para poder empezar. ¿Y uno se puede cambiar, digamos, de equipo cuando quiera o hay un contrato o depende del broker? No, depende del broker, pero, o sea, prácticamente, o sea, es como un acuerdo común.
es algo sencillo darte de alta, pero también así de sencillo es darte de baja. Okay. Entonces tú vas a ir con un broker, ¿sabes qué? Quiero empezar contigo, te da de alta, pero tú puedes llegar con él y decir, ¿sabes qué? Ya hablé con alguien más y sabes que me late mucho más irme con esta persona. Lo que yo digo es, o sea, no vas a saber si te va a ir bien o mal en esa oficina en específico, si no le intentas mínimo 6 meses, claro, un año, claro. Porque son muchas las cosas que pueden pasar. Entonces también, o sea, esto de bienes y raíces, vender casas, sobre todo aquí en San Antonio, es mucho por temporadas. O sea, hay temporadas buenas, hay temporadas malas. Entonces, dependiendo cuándo vayas a empezar, posiblemente no vayas a hacer ninguna transacción los primeros meses, o puede que ya tengas a gente que sabe que vas a sacar tu licencia y que te están esperando para que tengas tu licencia y ya sabes que tienes 2, 3, 4 clientes, entonces pues te va a ir bien al principio. Entonces es como que mucho de qué es lo que está pasando en el momento. ¿Qué te iba a decir? ¿Y crees que se vea mal que, o sea, no sé si ustedes tengan manera, o sea, tú como líder del grupo, tengas manera de saber si una persona lleva 5 brokers en un año, por ejemplo? ¿Y eso afectaría o tú no le prestas atención o...? Bueno, sí, yo que soy, o sea, yo soy muy, por ejemplo, en específico con Steve, pues le soy leal a él como persona, pero también, o sea, yo por ejemplo estaba con él cuando pues no vendía, se me hace como que un poco injusto o deshonesto de mi parte irme a otro lugar cuando pues me empezó a ir bien, ¿me explico? O sea, yo por ese lado lo veo, o sea, él me apoyó en todos los sentidos cuando vendía 2 casas al año y ahorita que vendo 30, o sea, oye, pues, ¿qué onda? O sea, ¿cómo que te vas a ir ya cuando...? Pero sí, o sea, es muy común que cambien de brokers. No es lo ideal y para mis ojos, pues si cambiaste 3, 4, 5 veces, pues el problema a lo mejor no es el broker, sino eres tú, persona. es la persona. Digo, la pregunta va dirigida precisamente por si otra vez alguien está viendo esto y está interesado en entrarle al mundo de las bienes raíces, pues también que tomen en cuenta eso, es lo que estás diciendo, intentarlo, no estar cambiando cada rato, darle un lapso, entender que hay temporadas, todo lo que acabas de decir, ¿no? Sí, y más que nada, literal, con cualquier broker que te vas a entrevistar, todos son el mejor broker del mundo. O sea, vas a ir con ellos. Claro. Nadie te va a decir de que, o sea, todos van a decir, te vamos a dar esto y el otro, nosotros nos diferenciamos por... O sea, todos van a decir exactamente lo mismo. Sí. Entonces, antes de tú que tomes una decisión... ¿Qué le dices tú cuando somos los mejores? No, o sea, por ejemplo, nosotros en nuestro caso, en el equipo mío, que es Carlos Silva Lingual Group, es un nicho como que muy especializado en cuanto a los agentes. O sea, primeramente es el idioma, ¿no? O sea, aquí es, o sea, literal, todo lo que manejamos en el equipo es en español. O sea, es juntas en español, todos los sistemas, las estructuras, todo lo que hacemos es en español, y el 90% de los clientes como equipo son gente de habla hispana. Y en mi caso en específico, los clientes míos, o sea, todos son gente de México, o sea, prácticamente. Hablan español todos. Sí, hablan español. Entonces, o sea, en mi caso en específico, o sea, el primer requisito para ser parte del equipo es que hables español. Porque pues así es como nos comunicamos aquí. Obviamente, o sea, tenemos clientes que nada más hablan inglés, obviamente las casas de títulos, los prestamistas, o sea, todo eso, o sea, es muy difícil que todo sea en español, pero incluso, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos la casa de títulos, que es la casa de títulos que nos cierra todas las propiedades, es nuestro escrow agent, es en español, el chavo que nos hace los préstamos, a la mayoría de los clientes del equipo, obviamente pues habla español, es el que me hizo el préstamo personal a mí, es el que te hizo el préstamo personal a ti. Luis, saludos a Luis. Saludos a Luis. Que por cierto lo vi hace poco, perdón que te interrumpí, pero estamos planeando el segundo capítulo, fue el primer invitado del programa. Del programa. Sí, entonces a lo que voy es, o sea, en específico nosotros, el nicho de agentes que estamos buscando o que queremos para el equipo, tampoco no es tan amplio, o sea, no es como que, o sea, hay 200, 300 personas afuera, no, o sea, es como que alguien que habla español y que está enfocado en
en personas o clientes de habla hispana. Ok. Para ir cerrando, ¿qué como último, ya diste muchas recomendaciones, pero una recomendación más que le pudieras dar a una persona que esté pensando entrarle a la vida de raíces como agente? Lo primero es que estés consciente, o sea, que si vas a hacerlo esto de tiempo completo a la primera, que estés consciente que a lo mejor va a pasar un periodo donde no vas a generar absolutamente ningún ingreso. Lo otro es que mientras más ganas le pongas, mejor te va a ir. Y que seas lo difícil de esto, y a lo mejor te pasa en lo tuyo, es como no tenemos una rutina, Sí. pues es como que muy difícil poder como que encarrilarte. Entonces, lo que yo tengo es, y desde que empezó a ir bien, o que desde que considero que empezó a ir bien, es que empecé a seguir, o sea, como que una rutina. Entonces, Sí. es de venir a la oficina, ciertos días hacer contenido para redes sociales, o sea, como que tener eso muy estructurado y ser muy consistente en eso y no salir de ahí. Pero bueno, en términos generales es, pues, que veas, o sea, que veas antes de entrar con algún brokerage o un broker o algún equipo, o sea, que te entrevistes con 3, 4, 5 para que veas en dónde va a ser donde vas a encajar mejor. Y de ahí en fuera, o sea, que estés consciente que, o sea, tienes que tener transacciones para que puedas tener tu licencia activa, porque si no, pues te van a comer Sí. los fees y ¿Cuántos son los fees? son, ¿Y qué son? O sea, ¿qué fees son? o sea, es uno al año, que es de TREC, que es el estatal. Son $400 una vez al año. Y tenemos cada 3 meses o cada cuarto del año tenemos unos fees que es el de Saver, que es el local. Sí. Entonces ahí son como $250 también al mes. Aquí cada 3 meses. Acá atrás. Cada Ok. 3 meses. Entonces en total son que 3 por 4, 1200. Sí, Por ahí. 1,200. ¿Qué te iba a decir? Y eso sin considerar, dependiendo en qué broker estés. O sea, la mayoría de los brokers tienen de que office fees, de que tienes que pagar $150 al Ok. mes, y tienes Sí, que sí, sí. pagar de que las empresas. O sea, hay como que muchas cositas que poco a poco Que van ir sumando. sí. Pero igual, o sea, es lo mismo en todos los negocios. Sí. Y sí insisto mucho en eso porque a veces la gente dice, no, pues ya no voy a ser agente, ahora voy a vender tacos. Sin perdón que menciones los tacos, Sí. o café. Es lo mismo, güey. O sea, acá vas a pagar impuestos, acá vas a pagar ciertos servicios. Incluso yo todos los meses pago servicios de software, eso para Sí, poder claro. hacer esto que hago. Y son gastos que se van. Y en todos lados hay gastos para poder seguir jugando, tienes que seguir pagando. Sí, y que son gastos que si no estás o sea, si no estás haciendo eso, pues no, ni siquiera Sí. los consideras o ni siquiera sabes que existen. O sea, Sí. la gente tiene la mala impresión de que, ok, voy a sacar mi licencia y la voy a tener ahí. Y si genero algo bueno y si no genero nada, igual. O sea, yo, por ejemplo, de que sé poco a lo mejor de lo que tú tengas que pagar, o sea, si tú no me dices o si no lo comentas, o sea, yo pienso de que tengo las cámaras y con las cámaras No. puedo Sí, generar no, contenido. pues los softwares son mensuales o hay unos de un one time, o sea, de que Sí. solo una vez los pagas, pero pues el que más se usa, que es el Adobe, Son es una mensuales. mensualidad, más la nube, más el storage de la computadora, hay un chorro de cosas que... Sí, que más el se- equipo que tienes que estar Sí, actualizando. el seguro del equipo, por ejemplo, tienes que, o sea, si te vas a meter este rollo y traes un montón de dólares en las mochilas que los tienes que asegurar y ahí se van sumando costos y es lo mismo, aunque trabajes en tu casa, el internet, Sí, todo. todo tiene que seguir, o sea, todo se mantiene a través de estarle metiendo dinero, ¿no? Se me olvidó preguntarte algo, ya sé que dije que íbamos a ir cerrando, pero no me quiero pasar a estas preguntas. ¿Cómo busco la escuela? Porque te lo pregunto, porque googleas y salen un montón. ¿Cuál escojo? Aquí la más conocida, o sea, hablando específicamente, se me hace que a nivel estatal, pero bueno, en San Antonio se llama The Champion School of Real Estate, que está por San Pedro, cerquita de North Star Mall, que esa es Ok. como que la más conocida. Second Saver, que es es San Antonio Board of Realtors, por la 10 y cerquita, antes de llegar a la 410 si vas hacia el centro. Ahí también puedes estudiar, y las demás pues son en línea, que imagino que debe haber miles y miles y Sí. miles.
Y todas, cualquiera, o sea, no se puede anunciar una que no sea, o son buenas, o son malas, o son chafas, o estafas, no se puede eso. ¿Quién sabe? La verdad, quién sabe. Según yo, o sea, porque hay unas escuelas que, o sea, que los cursos son súper cortitos y, o sea, con que tú presentes a la hora porque tú todo tienes que ser en línea, ¿no? O sea, Sí. para poder agendar tu examen, pues obviamente tienes que demostrar que tomaste las certificaciones, pero pues una vez que las tomes, independiente de dónde las tomes, pues tú puedes tomar el examen. Obviamente, entre mejor sea la escuela, pues más preparado estés, Sí. vas a estar a la hora de tomar el examen. Porque también sé que cuando yo tomé el examen hace 10 años, podías tomarlo varias veces y si reprobabas, mientras siguieras pagando el examen, lo podías seguir tomando, así lo tomaras 20 veces. Sí. Yo sé que ahorita lo tomas el examen 2 veces y si lo pruebas las 2 veces, tienes que volver a tomar algunos cursos para poder volver a agendar tu examen. Ok, ¿y cuánto cuesta más o menos? Así que lo ¿La tengas. escuela? Sí, sí, sí. O sea, ¿cuánto cuesta entrarle a hacer real estate de inicio? Mm, Más no. o menos, más o menos. Ya sé que es un montón que le Sí, hiciste, yo pero... creo que ahorita de costar, o sea, tomar los cursos, yo creo que va a costar unos $2,000. Ok. Con todo y todo, el examen y todo, Sí. que, bueno, lo mismo, pues es relativo, puede sonar mucho o poco. Lo que yo sí les digo, por ejemplo, a los chavos que se han acercado conmigo, las chavas que se han acercado conmigo con la intención de sacar su licencia, les digo, o sea, no hay absolutamente ningún negocio en el mundo que con tan poca inversión puedas empezar un negocio de cero. O sea, la verdad, Sí. eso es una de las ventajas. O sea, si quieres abrir un restaurante, y pues... Sí, no, son mínimo son 30,000, 40,000. Sí, o sea, mínimo, o sea, quieres, incluso tú, o sea, quieres, o sea, es que voy a empezar a hacer ¿cómo se llama? Un negocio de medios audiovisuales y de programación de contenido, pues te vas a gastar miles y miles de dólares en equipo. Entonces Sí. aquí o sea, son $2,000, supongamos que sean $2,000, y con $2,000 tú tienes tu negocio propio. Sí. Ya si lo explotas o no explotas, pues ya depende de ti. Entonces por eso hay mucha gente que lo intenta y que también, o sea, fracasa porque dicen, pues nomás le metí tanto dinero, o sea, no importa si me va bien o si me va mal, o si lo hago por 1 año, si lo hago por 5 años. Sí. Tú dices que si les costara más, a lo mejor echaran más ganas para Pues, recuperar lo pues que... yo creo, me Sí. quiero imaginar que sí, pues. Pues puede ser, tiene Y sentido. pero también por eso, o sea, o sea, si lo puedes por los dos lados, también hay tanta gente que lo quiere hacer. Sí. Porque dice, ¿sabes qué? Pues la inversión no es tanta, el tiempo no es tanto, lo hago, si me gusta, bueno, y si no me gusta también. O sea, también mucha gente, y me ha tocado, o sea, con agentes en específico que han estado cercanos a mí o en el equipo o en la oficina, que piensan que, voy a sacar mi licencia y voy a enseñar casas y voy a estar haciendo videos. O sea, O sea, me lo voy a pasar bien cool. sí, eso es o sea, eso es lo bonito. Y ven de que Selling Sunset en Netflix y ven de que todos estos programas en la televisión y dicen, ¿sabes qué? Esto está súper padre, pero la verdad, o sea, todo lo que conlleva, todo lo que tenga que ver con contratos, acuerdos, amendments, o sea, todo lo cuestión legal, o sea, es muy compleja, muy demandante y hasta cierto punto estresante. O sea, yo te puedo contar historias de noches, literal, noches que no he dormido porque tengo un problema con alguna transacción. O sea, Sí. yo estoy en la casa a las 3 de la mañana viendo el techo y digo, o sea, nada más quemándome el coco Sí. porque no sé cómo voy a resolver algún problema. Sí, iba a hacer una pregunta y se me olvidó, pero bueno. Bueno, ya me acordé, más bien te iba a comentar. Que sí, me consta, ya me tocó vivir el proceso. Sí. Y que es un montón de papeles así, que dices, en mi vida sé qué va a decir todo eso. O sea, y ahí los tienes, ¿no? Porque pues Sí. te dan la copia. Sí, claro. O sea, no sé Sí, qué dice. es imposible leerlos Sí. todos. Y sobre Pero- todo entender todo lo que dice, ¿no? Sí, ¿no? Y tú, como comprador, pues confías en la gente que te está representando. O Claro. sea, yo no sé lo que dice aquí, pero tú Tú le debes de tienes que saber. Yo voy a Sí. firmar porque tú me estás diciendo que firme. Sí. Y si algo llegara a pasar, pues yo voy contigo. O sea, Sí, no voy claro, a ir. claro. O sea, entonces, todas esas cositas, volvemos a lo mismo. Es lo difícil y lo estresante de esto. Entonces, Sí. Es mucho compromiso. es mucho compromiso. Y o sea, enseñar casas, tomar videos,
tomarse las fotos, de que todo eso es lo bonito, lo que está atrás y lo que no vemos y todo lo que conlleva cada transacción, porque son miles y miles y miles de documentos. O sea, eso es lo que está, lo que no se ve y lo que es la parte difícil de esto. Sí. Y también lo que pasa mucho es que una vez alguna gente pasa por una transacción difícil y dice, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer. O sea, es demasiado estrés para ganarme Sí. cierta cantidad de dinero. ¿Sabes qué? Una sola vez, o puedes tener 4 o 5 buenos procesos, te sale uno malo y dices, ¿sabes qué? Nunca más. Entonces Sí. eso pasa muy, muy, muy seguido. Bueno, pues yo creo que nos terminamos. Gracias por tu tiempo, gracias por la historia que me contaste. Bueno, más bien todas las historias que me contaste. A la gente también sé que le puede servir mucho esto, sobre todo a los que están interesados en meterse como agentes. No sé si quieres agregar algo más antes de... No, bueno, antes de despedirnos, lo mencioné anteriormente, es una industria muy, muy noble, por eso hay mucha gente que se dedica a esto, hay mucha gente que le ha ido muy, muy bien. Sin lugar a dudas, a mí en lo personal me cambió la vida 180 grados desde que empecé a hacer esto. Obviamente, pues las ambiciones, lo que quiero hacer para un futuro, mi familia, mis hijos, el legado que quiero dejar. Siento que si no hubiera sido por esto, no pudiera estar dejando esa marca que quiero dejar. Como todo, es muy difícil, pero si le echas ganas, no tiene por qué no irte bien. Sí, supongo que hay una gran recompensa y en general, vuelvo a decirlo, con muchas de las cosas que hacemos en la vida, ¿no? O sea, el esfuerzo realmente sí, la mayor parte del tiempo premia. Claro que hay algunas veces que no, o sea, puede veces que te esfuerces, no pasa nada, pero pues ahí son condiciones externas. Pero Sí. yo siempre me gusta quedarme con la idea de, bueno, de mí no quedó. Sí, claro. O sea, ya si abrí un negocio y le eché todas las ganas, pero pasó una pandemia, por ejemplo, eso ya no lo tengo en control, pero Sí, pues claro. bueno, y en mí no quedó, o sea, fue por la pandemia, ¿no? Que hasta eso en la adversidad también hay oportunidad. Sí, claro. O sea, también si logras despejarte un poco del estrés que la adversidad te genera, puedes llegar a ver otra nueva oportunidad. Pero bueno, ya con eso cerramos. Otra vez gracias, nos despedimos. Acuérdense de darle like, compartir, comentar. Si quieren contactar a Carlos, voy a poner sus datos de contacto en la descripción del video. Y también, si no, pues mándenme un DM, yo les paso sus datos con toda confianza, háganlo. Si quieren comprar, invertir, ser agentes, meterse a su grupo, trabajar con él, de todo, ustedes con confianza, sin miedo. Si quieren venir a echar la platicada, También. aquí estamos. Perfecto. Bueno, pues nos vemos, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Y corte.